Buenas ¿Y tardes, a qué hora arrancamos entonces? buenas tardes. Mi nombre es Laura Villaquirán. Bienvenidos y bienvenidas a Narradores Live, un espacio diseñado por la Fundación Narradores por la Paz para dialogar con diferentes personas que a lo largo de su vida han construido paz en Colombia. El día de hoy nos encontramos con Yolanda Perea, activista afrofeminista, defensora de los derechos de las mujeres y de las víctimas de violencia sexual, ganadora del premio a Mejor Lideresa en el 2018 en Colombia y fundadora de la campaña Arrópame con tu esperanza. Buenas tardes, Yolanda, ¿cómo estás? Hola Laura, buenas tardes. Pues bien, aquí acompañada de Salomé, que está aquí supervisando y para mí es un placer estar aquí acompañándolos en narradores. Es un espacio muy importante que nos permiten estos diálogos. Y para narradores es muy importante tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros, en serio, es un honor poder conversar contigo. Pues sin más preámbulo, me gustaría preguntarte de dónde vienes, cuáles son tus raíces. Pues mira, Laura, yo soy de Río Sucio, Chocó, nacida y criada en esta zona, en la comunidad de Pava, finca del Congreso. Estos espacios son muy bonitos, teniendo en cuenta Río Sucio Chocó es uno de los 30 municipios del departamento, el cual se vive de la pesca, la tala de árbol y todo el tema que tiene que ver con la agricultura. Entonces es maravilloso, un sector que pese a muchas cosas horribles que hemos vivido, siempre uno está con una sonrisa y con esa alegría de poder convivir y ayudar a otros. Y cuéntanos que una de las cosas que más recuerdas de Río Sucio. Pues mira, una de las cosas que más recuerdo era, bueno, tengo el antes y el después, ¿no? Cuando estábamos estudiando en el colegio de monjas, porque hay un colegio de monjas y estudiábamos los hombres en uno y nosotros en otro, y era muy divertido porque siempre uno esperaba como la salida de recreo para podernos juntarlo, tanto chicas y chicos, y poder dialogar, y era muy bonito. Pero además, una de las cosas que más recuerdo es poder la pesca. Bueno, además porque una de mis comidas favoritas es el pescado, ¿no? Entonces, para mí lo más bonito era esa rejuntancia cuando uno iba a pescar o cuando se iba al campo a trabajar, a poder uno sembrar el plátano, la yuca, el arroz, o sea, son cosas que me enseñaron mis abuelos y la cual siempre me trae sus buenos recuerdos y que me ayudan en mis momentos tristes a recordar quién soy, de dónde vengo, pero también para dónde quiero ir. Yolanda, y ya que lo mencionaste, me gustaría que pudieras ahondar un poco en lo que significa la rejuntancia. Mira, la rejuntancia, estos son términos de nuestros ancestros, nuestras comunidades, pero principalmente la rejuntancia que hacía mi abuelo, mi abuela, cuando había una fiesta. Entonces, por ejemplo, tú veías que a los adultos siempre se sentaban en los mesones grandes y a los jóvenes, a los chicos nos sentaban en el piso y hacían una rueda. Y era esa rejuntancia tan bonita en torno a la comida, en torno a un festejo, pero también la rejuntancia cuando alguien moría, el tema de los alabados y todo eso. O sea, ese es la rejuntancia en pro de una causa, ¿sí? Principalmente causas positivas que conllevan a rejuntarnos con otro y apoyarnos y no sentirnos solos. Esa es la rejuntancia. Ok. Antes de continuar, pues me gustaría recordarle al público que en cualquier momento nos puede hacer alguna pregunta. Y bueno, para seguir hablando un poco de la rejuntancia, ¿cómo se aplica este concepto, pues tan bonito también, de comunidad a tu liderazgo?
con respecto a todo lo que haces Mira, en yo creo, defensa de las víctimas? bueno, mira, para poder rejuntar se necesitó de un daño, de una necesidad de poder hablar y dialogar con otros. Entonces, esa rejuntancia parte a raíz de todo lo que viví a los 11 años, ¿sí? Haber sido víctima de violencia sexual a los 11 años, haber sido brutalmente golpeada y perder el bebé al momento de la violación, digamos que quedé embarazada y que me golpeara hasta perder el bebé, pero además después de esto, que vinieran aproximadamente 7 integrantes de la FARC fuertemente armados y asesinaran a mi mamá, eh, de ahí parte, como yo después crecer y poder decir que tengo que levantar las banderas de mi madre porque era una lideresa reconocida, una madre ejemplar, la cual hacer esta rejuntancia me permite a mí, donde sea que Dios y nuestros ancestros tengan a mi madre, decirle que no dio la vida por mí en vano y que yo debo aprovechar la vida que tengo para poder apoyar y ayudar a otros, pero sobre todo hacer una rejuntancia que me permita un país mejor, donde mi hija, mis hijos, tus hijos o los hijos de tus hijos no tengan que pasar por lo que yo pasé a los 11 años. Entonces es mejor hacer la rejuntancia que permita la construcción de la paz, la construcción de esos testimonios, la cual siempre nos lo hemos contado en silencio, pero que va llegando el momento de uno poderlos hablar y que esto sirva de la construcción de la memoria para que la construcción de la memoria para que otros no tiendan a repetir la historia. ¿Por qué? Porque si se desconoce, no se tiene el conocimiento de lo que ha pasado, se tiende a repetir y eso no es lo que queremos. Por lo cual desde ahí, digamos, nace el tema, pero toda la rejuntancia nace cuando yo entiendo que lo que viví a los 11 años no fue mi culpa, porque es que hay una cosa que cuando uno sufre todas estas violencias, se tiende a decir, no es que es culpa suya, ¿por qué salió? ¿Por qué andaba así? ¿Por qué se vistió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no se colocan en el lugar de la víctima, ¿cierto? No se colocan en el lugar de ese ser indefenso, el cual acaba de ser ultrajado, pisoteado, pero sin embargo uno siempre se levanta y renueva nuevamente y empieza a avanzar. Yo creo que esas son una de las cosas que me permiten cada día seguir adelante, pero sin olvidar mis ancestros, sin olvidar a mis abuelos, sin olvidar a mi madre, sin olvidar mi territorio. Muchas gracias, Yolanda. Me gustaría preguntarte cómo se ha visto afectada la población afrocolombiana en el contexto del conflicto armado. Pues mira, nuestros pueblos han sido hackeados, ultrajados, pero es que también hay una cosa que al momento de vivir tanta violencia, nuestra ancestralidad, nuestras creencias, nuestras costumbres, tienden a veces a desaparecer o a quedar en un punto ahí suspensivo, donde uno tiene que correr para salvar la vida, donde uno tiene que después, cuando ya de tanto correr, hace un acto en el camino y empieza como a reconstruirse de nuevo para no olvidar, digamos, quiénes somos y de dónde venimos. Pero aquí hay una de las cosas más importantes, que como pueblos negros, vuelvo y te reitero, siempre estamos con una alegría, una sonrisa, y que hemos perdido muchas cosas, pero ese ser como tal no lo perdemos, ese carisma, esa alegría, esa bondad, esa rejuntancia de querer y poder ayudar a otros desde lo poco o mucho que tengamos. Y por ejemplo, el pueblo negro en este momento tenemos, por ejemplo, una de las leyes, la principal ley, que es la ley 70, la cual tiene algunos de sus artículos que todavía falta por reformar, y es ahí donde vemos que a los pueblos negros todavía nos falta mucho, porque a nosotros como negro nada ha sido regalado.
todo ha sido una lucha constante desde nuestros ancestros para hoy. Por ejemplo, yo hablar aquí, cayeron muchas ancestras, muchas mujeres valiosas, muchas mujeres ejemplares y constructoras de territorio y paz. Y ahí hago un acto para dedicarle unas cuantas palabras a una mujer ejemplar, maravillosa, como era Ángela Salazar, una mujer que tú nunca la veías con tristeza, nunca la veías con una mala actitud, siempre era ese amor, esa bondad, esa palabra de ánimo, de resiliencia, siempre la encontrabas en ella. Y que es una pérdida grande en medio de esta pandemia, y que aquí nos queda a nosotras como mujeres, como jóvenes, la cual ella en su momento nos inculcó varias cosas importantes y positivas, continuar ese legado y no dejar caer su voz, porque la voz de ella es de esas voces que aunque hable en la mañana, en la noche, tú sigues oyendo ese susurro a profundidad y en la lejanía, y eso no lo podemos dejar. Y esas son las voces ancestrales y constructoras de territorio que tenemos que seguir su liderazgo y seguir ese legado que nos dejan, ¿sí? Me parece muy interesante cuando dices correr y sobre todo cuando hablas de que las comunidades afro han tenido que correr para llegar hasta donde están, pero también el hecho de que hables acerca del legado y también estar encima de hombros de hombres y mujeres que pues han liderado la causa. ¿Podrías, por favor, ahondar un poco más en el papel y en el rol de la mujer afro en el conflicto armado? Mira, el rol de las mujeres, te voy a explicar cuál es un rol de uno ser mujer, ser negra, ser campesina y ser pobre en Colombia es una de las cosas más difíciles, pero además súmale ser defensora de derechos humanos, ser defensora de nuestros derechos te coloca un peso mucho más fuerte. Y aquí hay algo, mira, no es lo mismo uno que viene del campo a vivir a las grandes ciudades, que lo primero que llega y se encuentra a veces es con un muro de cemento que uno no está acostumbrado a verlo, porque uno está acostumbrado a su campo, a la naturaleza, y viene uno acá y son poquitos los espacios verdes que hay, ¿no? Y ahí parte una cosa, que llega uno a las grandes ciudades como mujer negra, y lo primero que siempre te van a ofrecer a ti o que vas a encontrar de primera mano es trabajar como empleada del servicio doméstico. Y no es que es una deshonra. Yo soy activista política, defensora de derechos humanos, pero también soy sindicalista. Hago parte del sindicato Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, la cual no ha sido fácil, pero estamos dando la lucha porque las empleadas domésticas tengan un reconocimiento, pero fuera un reconocimiento, un respeto. Y es allí donde a uno como mujer negra, te aseguro que tú y yo vamos a pedir trabajo a una casa, a X casa, y es más fácil que te den el trabajo a ti, de entrar y sacudir la sala, y a mí me dan el de la cocina o ir a levantar las materas, lo más duro por allá, por el simple hecho de decir, no, es que ella es negra, la fuerza de ella, porque todos nosotros como negros nos asimilan a la fuerza bruta, como si nosotros no pensáramos, y nosotros pensamos, sentimos, amamos, y de esta forma, digamos, cada uno de esos liderazgos estamos aportando para cambiar ese chip y que se entienda que de una u otra forma, en el lugar que estemos, nosotros hacemos aporte a que crezca la sociedad colombiana. Y es allí donde, por ejemplo, el tema de las empleadas del servicio doméstico, desde la economía del cuidado, es mucho el aporte que hacemos, ¿sí? Es mucha la calidad humana, porque cada vez que hay una empleada, o sea, no, lo hacemos con amor, entregamos nuestro trabajo y descuidamos los nuestros para ir a cuidar los vuestros. ¿Sí? Y es ahí donde esa rejuntancia casi siempre está en torno a cuidar, a proteger a los demás, a construir y avanzar.
pero muchas veces para nosotras como mujeres negras, poder estudiar todo ha sido una lucha, no ha sido gratis, ¿no? Y sí, por ejemplo, hay un tema de fondo de becas. ¿Me puedes decir de tantos negros que somos? No todos alcanzan a acceder a esas becas porque igual todavía siguen siendo minoritarias. Toca ampliar mucho más esos fondos para avanzar y llegar allá, ¿sí? Y que no se vea a los negros que a veces somos con, que el negro solo sirve para bailar y la fuerza bruta, para trabajar en construcción y ya no. Son trabajos que son respetados, con mucha humildad lo hacemos y con mucho amor, pero también estamos capacitados para estar en cualquier otro sector, ¿sí? Entonces ahí donde uno ve que nada es fácil para nosotros, pero además nosotros no nos estamos quejando simplemente, estamos haciendo acciones que conlleven al restablecimiento integral de nuestros derechos. Seguimos en la lucha, seguimos exigiendo, pero seguimos proponiendo para que cada día más tengamos una política pública incluyente a favor de nuestros pueblos y a favor de nuestra gente. Yolanda, ¿y crees que el afrofeminismo puede ayudar a visibilizar esta problemática? Sí, claro. Mira que cada uno de los movimientos, los espacios donde esté una mujer a favor de nuestros pueblos, en la favor de la construcción de unas políticas incluyentes, siempre va a haber, va a ser ese sirirí o ese granito de arena, ese hilo tejedor de la rejuntancia que va a permitir ir jalando a otro, atrayéndose a otro, y es que realmente es eso, poder rejuntarnos y poder construir esa inclusión donde se entretrense esa palabra, pero esa palabra con respeto y que permita avanzar y que se entienda que es que como pueblos negros no estamos simplemente, vuelvo y lo reitero, para la fuerza bruta, pero además aquí hay algo y es el reconocimiento, ¿sí?, de lo femenino, de las mujeres en el marco de una sociedad machista y patriarcalista, ¿no? Y es allí donde toca quitar ese estigma que hay de que cuando uno va es que no, por ejemplo, a mí cosita que me choque más, cuando dice es que negra que no sepa cocinar no es negra. Pues madre, todo el mundo sabe cocinar, o sea, todo depende del ánimo y el amor y la dedicación que usted le coloque, así de sencillo. Y no por ser negra puede saber cocinar o no por ser negra puede no saber cocinar. Sí, yo creo que cada cosa de estas depende de las ganas y si tú quieres ser cocinera, pues lo eres, si no, no lo eres. ¿Sí? Entonces digamos que ahí hay varios estereotipos y varias formas de revictimizar a uno, otras cosas, digamos, de la forma que se ve al negro a veces, por ejemplo, lo que hace Sábado Felices, que para mencionar a los negros a veces lo pintan, ay, eso es cosa que me ofenda más que esa, no hay, eso me ofende, pero también hay una cosa y es que aquí toca aprender desaprendiendo y es que el problema aquí no es lo negro. El problema aquí es la forma de pensar y actuar y que siempre se ve al otro como lo menos, como lo que simplemente está para yo utilizarlo y luego desecharlo. Y no, somos seres humanos. Al cortarnos tenemos la misma sangre, solamente que Dios nos dio este color azabache hermoso, color pasión, así, canela pasión, una bellosura. Yo creo que cada quien desde su punto de vista es bello. Yo soy una gordita llenita de amor y me amo como por lo que soy y como soy, ¿sí? Entonces digamos que son estas las cosas y por ejemplo a las mujeres negras tenemos que seguir en esa lucha. Nuestras ancestras, por ejemplo, como en sus cabellos se tejían las trenzas, guardaban las semillas ahí para poder llegar a otros espacios donde salían de ser esclavizados de un lado y llegaban a otro y tenían las semillas para poder cultivar. O cuando llegaban y se marcaban y se hacían los mapas para poder escapar. O sea, todo esto de nosotros ha sido un corre-corre para poder hoy hablar un poco más libre y poder decir de una u otra forma qué es lo que, a poder contar qué es lo que ha pasado en medio de estas dificultades, pero que la rejuntancia ha sido más fuerte y esa entretrenzar esa palabra de nuestros ancestros y nuestras ancestras que hoy nos permiten la voz. Sí, bueno, aprovecho este momento para invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en todas como Narradores Paz.
Ahí podrán encontrar información muy interesante acerca de líderes sociales y pues todo lo relacionado con la construcción de paz en Colombia. Yolanda, me parece muy, muy interesante lo que acabas de decir y quisiera seguir ahondando en eso que decías de entretejer la palabra y hablar sobre todo de los conocimientos ancestrales, sobre todo porque hace un rato mencionabas a tu mamá y a las mujeres de tu casa, entonces me gustaría saber como qué enseñanzas o qué saberes ancestrales has guardado y te han hecho lo que eres de tu casa o sea, como que has guardado de tu casa y de tu territorio. Pues bueno, de mi casa he guardado la humildad, el respeto con el que me, me formé, porque luego que mi madre la asesinan a mis 11 años, mis abuelos y mis tíos nos criaron y continuaron, digamos, con esa formación que traía mi mamá en el marco de respeto. Esta fecha que yo salgo a las calles de Río Sucio o algo, y para mí todos son mis tíos, siempre y cuando sean mayorcitos que mí, son mis tíos. Y fue porque así nos criaron. Todo aquel que es mayor de nosotros se merece respeto, por lo cual es un tío, una tía, los menores son nuestros primos, y es como está enmarcado el respeto y nuestra cultura se forma de esa manera, ¿sí? Y digamos que yo recuerdo una de las cosas que no he podido olvidar, y es, por ejemplo, el sauco, la balsamina. Ay, Jesús, esas son las cosas más amargas que hay en la vida. ¿Sí? Y no las puedo olvidar porque después de toda la golpiza que me dieron hasta perder el bebé, esas fueron las únicas hierbas que me dio mi abuela. Me dio otra, pero esa es más cedrón. Vea, si usted hace la combinación de balsamina, sauco y cedrón, muérase, porque eso es amargo. Eso es amarguísimo. Y eso era para sanar, digamos, los golpes internos, no sé qué. Entonces, todas las mañanas una copa de esa cosa amarga, eso no lo puedo olvidar. Pero también, digamos, que no se olvida pescar, sembrar yuca, plátano, arroz, maíz. Yo soy de las personas que yo digo, en cualquier momento, si usted me quiere supuestamente hacer un daño, dígame, ve Yolanda, te dejo esta tierra aquí, aquí te dejo botar y te dejo este machetico, mira de qué haces. Haga eso y yo le digo que cuando regrese, será la finca más producida del país, porque yo sí sé para qué es la tierra. Sí, y es como no olvidar todo eso ancestral y eso bonito, eso cultural, mis raíces me criaron y me enseñaron mis abuelos. Y una de mis matas que no puede faltar, yo donde voy, llevo la matica de orégano. Porque es que un pescado sin orégano o sin cilantro, eso no es pescado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más a uno a veces sufre es o el dolor de muela o el dolor de oído. Entonces, todo lo que tiene que ver con el orégano, uno lo coge y lo calienta en una cuchara. Cristian, coge. En una cuchara y al calentarlo ya exprime esa hojita y esa agüita tibia se la echa en el oído y con eso le descansa el oído. Mírate algo tan sencillo, pero que eso lo aprendí de mi abuelita. Aprendí de mi abuelita a hacer un arroz con coco maravilloso, ¿sí? O un pescado con patacones en ajo. O sea, esas son cosas que me enseñó mi abuelita y que no se me olvida porque es mi cultura, son mis raíces. O aprender a pilar arroz, o sea, son cosas que cuando yo estoy triste o cuando falta algo en la casa, yo me voy a esos lugares, vuelvo otra vez a mi casa, yo digo, es que donde el conflicto no me hubiera arrebatado mi madre, mi tierra, yo estaría en una situación mejor, no tendría que estar pagando unos arriendos tan caros y que, por ejemplo, ahora en medio de la pandemia, cuando uno no paga, viene el dueño de su casa, te insulta, te echa y uno, bueno, me voy para un puente con mis 3 hijos o qué hago, ¿cierto? Entonces, digamos que son cosas que te ha colocado el conflicto, situaciones, pero que siempre hay que sonreír. Yo creo que el día de mañana va a ser mejor y ya, cuando viene el señor y me dice, Yolanda, es que no me va a pagar, vea, yo ahora no tengo, pero mañana veremos a ver qué hacemos.
Sí, porque es que tampoco lo puedo insultar ni tratar mal, porque es un derecho, o sea, él trabajó para eso, ¿cierto? Y entonces digamos que ahí son las cosas donde toca es colocar una mejor actitud y mirar cómo podemos avanzar. Y todo eso lo hace uno sin descuidar y olvidar todo el transcurrir y el paso a paso como nos formaron. Ok. Yolanda, nos hacen una pregunta del público y nos dicen, ¿hubo alguna representación de la Mesa Nacional Efectiva de Víctimas o del afrofeminismo en la construcción del Museo de Memoria Histórica? Repíteme, por favor, qué pena. ¿Hubo alguna representación de la Mesa Nacional Efectiva de Víctimas o del afrofeminismo en la construcción del Museo de Memoria Histórica? Pues mira, ¿qué es la razón? Pues mira, oiga, esa pregunta es como... Pues mírate que hasta el momento, por ejemplo, desde Mesa Nacional, ahora, digamos, hay unos compañeros participando, digamos, en el espacio, pero al momento de construirlo como tal, no, pues que yo sepa, no. Hasta el momento no, por lo cual, pues que yo sepa, ¿no? Y en representación, en el grupo que yo estoy y que también hago parte, por ejemplo, de Mesa Nacional, no tengo conocimiento que alguno de mis compañeros hayan estado al momento de la construcción del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hemos participado en algunos espacios y, por ejemplo, yo ahora estoy pidiendo que, por ejemplo, para las víctimas de violencia sexual podamos hacer parte de los talleres focales que tienen, ¿sí? Para poder colocar también la voz ahí, pero de resto así, pues como tal de ir a colocar la piedra y a construir el museo, no. Ok. Ya que lo mencionas y sobre todo en el contexto del conflicto armado, quisiera aprovechar y preguntarte si crees que hay violencias que atraviesan en diferente manera a los cuerpos de las personas em, de las comunidades afro y de otras comunidades. Yo creo que una de las violencias, no, repítemela, por favor. Estabas hablando hace un rato que estabas hablando pues, el impacto del conflicto armado en la comunidad afro y lo que han tenido que hacer para liderar la causa, para reivindicar y reclamar también sus derechos. Em, Quería preguntarte en ese contexto si crees que hay violencias que atraviesan de una manera diferente, primero a las comunidades afro en general y en particular a las mujeres afro. Pues mira, hay una cosa y es que yo creo que uno de los pueblos más afectados son los negros y los indígenas. Y, y no, no es lo mismo la mujer negra, campesina, pobre. Cuando digo pobre, digo económicamente, porque espiritualmente, vea, somos más ricas que quién sabe. A todas esas afectaciones que se viven, ¿sí? En los territorios, el despojo de tierra, por ejemplo, en el Chocó es impresionante, en la zona del Urabá, ¿cierto? En la zona, por ejemplo, del Bajo Cauca. Sí, hay un despojo impresionante en los territorios negros y ancestrales que es horrible, pero también hay una cosa, y es que hay que entender que por el hecho de ser mujer, hay muchas violencias que te afectan más que a un hombre, ¿sí? Entonces resulta que llegan a una X casa y está la mamá, los hijos y el esposo. Entonces le dicen a la mujer, necesito que se vaya o mire a ver qué hace la mujer para salvar la tierra. Siempre el primero que se puede intentar escapar es el hombre, los hijos y se queda la mujer, la cual puede ser
golpeada, violentada sexualmente, desplazada, pero resulta que mientras ella va en el camino le desaparecen los hijos, le asesinan el esposo, ¿sí? Y encima se quedan con sus tierras. Toda esa violencia la sufre una mujer, ¿sí? Y es ahí donde desde la ruta, por ejemplo, se dice, no parimos hijos e hijas para la guerra, ¿sí? Porque además esta magnitud, y por ejemplo la misma corte lo ha dicho, las mujeres hay tienen más de 13 formas de sufrir violencia más que un hombre, basado al auto 092, la ley 1257, donde es claro toda la magnitud de esa violencia que hemos sufrido por ser mujer. Pero que hay una carga mucho más pesada cuando eres mujer negra, eres mujer indígena, eres mujer campesina y eres pobre, ¿sí? Entonces digamos que toda esa magnitud conlleva a que sea una ola de una violencia impresionante que ante uno, por la gracia de Dios y nuestros ancestros, se levanta nuevamente y sigue adelante, ¿sí? Y es ahí donde los pueblos negros hay una memoria histórica que hay que construir, ¿sí? Hay mucho por buscar y saber en lo que ha pasado en el entorno de las comunidades negras y las comunidades indígenas. No puedo evitar hablar de los indígenas porque no sé si ustedes alcanzan a notar un poco cómo estoy vestida, un poco de color, no sé si los alcanzan a ver. Siempre me he visto así. Y me he visto así por 3 razones. Soy mujer, soy negra, soy colombiana. Pero esto lo hago. Mi piel por sí sola habla que soy negra. Mis rasgos hablan por sí sola que soy mujer. Pero mi cabello dice que soy colombiana. Y mis vestidos dicen, porque tengo vestidos de nuestra África ancestrales, pero también tengo otros que son indígenas y es un llamado que hago con mi vestimenta y mi postura siempre firme. Y es que como negros y indígenas tenemos que volver a rejuntarnos. Todo el rato me preguntaba qué extrañaba de mi pueblo, de mi tierra. Y extraño volver a ver en mi pueblo los trueques ancestrales que se hacían. Como el que tenía el pescado se lo cambiaba por el plátano, el que tenía la panela la cambiaba por el arroz. Y eso era maravilloso. Nadie se acostaba sin comer. Siempre había de dónde coger, dar y devolver. Eso era maravilloso. Pero en medio de tanta violencia, apenas estamos intentando levantarnos de nuevo y creo que cada acción que de distintos líderes y lideresas hagamos sirven para reivindicar nuestros derechos y reafirmar la importancia que tiene de entretrenzar la palabra y arropar la esperanza de la no repetición. La verdad, no puedo negar que me parece muy profundo cuando hablas de entretensar la palabra para impulsar las garantías de no repetición y me gustaría en ese sentido preguntarte qué garantías son necesarias para que las víctimas de violencia sexual y sobre todo las mujeres de las comunidades afro y de las comunidades indígenas se sientan seguras y puedan experimentar, como tú decías, la rejuntancia. Una de las principales cosas es quitar ese chip machista y patriarcalista de que toda la violencia, principalmente la violencia sexual que sufrimos las mujeres, es nuestra culpa. No es nuestra culpa. Culpable y miserable debe sentirse aquel que ejerció tanta violencia en nuestros pobres cuerpos, porque siendo unas niñas indefensas, mujeres indefensas, bueno, también hay hombres, también tenemos compañeros hombres LGTBI, pero digamos la magnitud de la violencia sexual en nuestros cuerpos es mucho más aberrante, mucho más fuerte, y al menos en el lenguaje de nuestras compañeras indígenas es mucho más complicado por su idioma, ¿sí? Y en el tema de nosotras como mujeres negras es mucho más complicado porque, digamos, siempre se acoge de que la mujer por ser la mujer negra, por ser negra, supuestamente, entre esos lenguajes idiotas, terminan revictimizándonos más y colocándonos en ese ojo, ese huracán de esas personas descelebradas que realmente a veces son personas que se asumen y que dicen, no, es que
un error que yo cometí, pero lo hice en voz bajita. Aquí lo que buscamos es que realmente se entienda que la violencia sexual en el conflicto armado en muchos casos ha sido un delito de lesa humanidad y que la violencia sexual a la vez es el diario vivir en muchos territorios y que lo que se necesita es parar, cerrar esa llave de seguir generando más violencia y exponer a todos aquellos que han generado esta violencia para que paren. Es que ya no sabemos qué más hacer para evitar que las niñas, las bebés, las mujeres, los niños, los jóvenes, las mujeres sigan siendo violentadas. ¿Sí? Porque nosotras seguimos haciendo acciones, seguimos moviéndonos, pero realmente se necesita quitar que la violencia sexual hay que hablarla debajo de la mesa. No, la violencia sexual hay que montarla encima de la mesa porque esto debe ser público. La violencia sexual ya no es detrás de la puerta. La violencia sexual es algo público, así por lo cual todos los colombianos somos y son responsables de toda la violencia sexual que hemos vivido porque muchos se han quedado callados, porque muchos han permitido ocultar y seguir revictimizando a las personas y que no hablen para que eso siga sucediendo. Y es ahí donde yo digo, si Dios me permitió levantar la voz, recuperar mi voz es por algo. Y yo no voy a dejar que ninguna piedra venga a hablar por mí. Mientras Dios me lo permite, nuestros ancestros, seguiré hablando. Pese a todas las amenazas y persecución que tengo, seguiré hablando porque espero y aspiro que tanto lo que viví yo y mis compañeras y compañeros no lo viva nadie más porque es algo horrible. Es horrible muchas veces tú despertarte con esas pesadillas de que te están volviendo a atacar y te están haciendo lo mismo. ¿Sí? Pero siempre retomamos fuerza, rejuntamos la esperanza y arropamos cada día más de que juntas y juntos podemos construir un país donde se evite tanta violencia sexual, tanto homicidio, secuestro, reclutamiento, desaparición forzada. Hay muchas cosas que aún no se saben y que esperamos que cada una de las acciones que hacemos sirvan para despejar y destapar esto y que se construya esa memoria de tal forma de que nuestros jóvenes y la niñez que viene atrás no tiendan a repetir la historia. Okay. Yolanda, y ya que hablas de memoria, ¿puedes contarnos cómo utilizar esta herramienta para garantizar la no repetición en el contexto de la violencia sexual en Colombia? Pues mira, nosotros hemos venido haciendo muchas acciones, ¿sí? Que permitan colocar la voz. Hemos hecho video, testimonio, nos hemos juntado, hemos hecho plantones, hemos visibilizado, digamos, contado nuestros testimonios que sirvan. Y es importante porque esto sirve para hacer memoria y colocar en el escenario público qué es lo que ha pasado. Pero aquí hay una cosa más allá. Resulta que por la justicia ordinaria, el 98%, la impunidad, digamos, en nuestros casos está en el 98%, es la impunidad en la justicia ordinaria. O sea, no se avanzan en la investigación, no se tiene un conocimiento cómo va cada caso y cada vez hay más. Perdón. Y tenemos, por ejemplo, el espacio de la JEP, el espacio de la CEP y el tema de búsqueda. Son espacios que nos van a permitir, ¿sí?, poder conocer mucho más a profundidad la magnitud de la violencia sexual. Y muchos dicen, bueno, y el tema por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, ¿qué? La Comisión de la Verdad es importante para nosotros porque nos va a permitir tener un informe donde se va a visibilizar la magnitud de la violencia sexual que se vivió en todo el territorio colombiano, ¿sí? Porque además muchos les va a ser más fácil llegar ahí a contar porque muchos de esos casos, o sea, no va a ser tomado, digamos, para juzgar y condenar a nadie, ¿sí? Es un informe que va a permitir tener un contexto de la magnitud de esos delitos en los territorios. Pero también tenemos la JEP, que nos permite una verdad restaurativa, ¿sí? Y que nos permite en su determinado momento
que aquel que sea, que las mujeres, digamos, no, esta persona abusó de mí, pero resulta que se lo negó y después se le comprobó, ese sí se irá a la cárcel, ¿sí? Pero en su momento, habrán momentos que permitirán que si uno, en mi caso, yo en mi momento hablo de Yolanda, a mí no me sirve que el que me violó vaya a la cárcel, porque quizás hasta muerto ya esté, ¿no? Pero sí me interesa que se diga a voz pública que lo que pasó no fue mi culpa, porque bastantes años cargué creyendo que eso era mi culpa, ¿sí? Y lo que buscamos es que se diga a voz pública que nada de esos delitos que nosotras sufrimos, nosotras no lo buscamos, ¿sí? Y quien debe sentirse culpable, y reitero, es aquel que ejerció ese daño, ¿sí? Y yo creo que aquí se toca empezar a hacer ejercicios que permitan cambiar ese chip para que otras y otros no pasen por lo que nosotros pasamos en esa revictimización que se vive al momento. Y sí, hay muchas organizaciones que lo estamos haciendo el ejercicio, pero depende de todos los colombianos y colombianas que se coloquen la mano en el consideren y entiendan que hoy fuimos nosotras, mañana quién sabe si no cambiamos ese chip machista y patriarcalista, y que a veces hay algunas mujeres, no todas, algunas, ¿sí? Que siempre van diciendo, no, es que eso puede ser un falso positivo. Nada de tema de violencia sexual es un falso positivo. Y cada vez que una mujer, una niña, un hombre denuncie, yo le creo. Nosotras le creemos y la arropamos con la esperanza, porque juntos y juntos podemos derrotar ese estigma que hay contra estos hechos. Yolanda, mencionabas un poco de lo que se trata la reparación simbólica, cómo implementar este tipo de reparación con víctimas de violencia sexual, pues respetando también lo que ha pasado. Pues mírate, repítemela, porfa. Que mencionabas un poco el concepto de reparación simbólica como una herramienta para la construcción de paz. Quisiera saber cómo podemos implementar esta herramienta, pues respetando pues las historias de vida de las víctimas de violencia sexual. Pues mírate, nosotras creemos que lo primordial es la escucha, el respeto por nuestros testimonios y nuestras situaciones, porque es que aquí hay algo, mira, el registro único de víctimas, que es un subregistro, tiene 32.092 víctimas de violencia sexual, donde 29.000 somos mujeres, donde el 13% somos mujeres negras, el 2% mujeres indígenas, el resto son hombres y compañeros LGTBI que fueron víctimas de violencia sexual. Hay un aproximado de 900 niños nacidos de la violencia sexual. Entonces, mírate la magnitud de la violencia sexual en el marco del conflicto, ¿sí? Y esto conlleva que lo primordial es el respeto por lo que decimos, por lo que contamos, porque es muy duro para uno salir a contar qué es lo que ha vivido. Además, porque mírate que hay muchas de mis compañeras que fueron empaladas, que fueron arrancados parte de su cara, de su cuerpo, al momento de ser abusadas. Hay muchas que sufren de continencia urinaria, muchas que quedaron con la responsabilidad de criar el niño o la niña nacida de la violencia sexual. Entonces, digamos, toda esta responsabilidad ha caído en nosotras y en nosotros, y que no se ha mirado, no se ha valorado ese ser humano y se ha rescatado, digamos, de tantas situaciones difíciles que se ha vivido. Pero es ahí donde nosotras como víctimas no nos hemos quedado como, ay, pobrecita yo, mírame, no. Cosita que me moleste más es que yo a veces hablo y me vean, ay, pobrecita Yolanda, yo no soy pobrecita. Soy sujeta de derecho y por eso levanto la voz. Y es ahí donde un día así de locos, una compañera, Carmen Guaquet de Pasto Nariño, me llamó y me dice, Yolanda, yo necesito hablar contigo a ver qué se nos ocurre, qué podemos hacer para visibilizar más lo de la violencia sexual. Y yo como que, pues, espérate, yo voy para allá. Y resulta que ir de Antioquia a Pasto, eso está lejísimo, son 16 horas, ¿yo?
Me metí esas 16 horas, llegué donde ella y nos sentamos 2 días de seguido. Y es allí donde tomamos la decisión de, bueno, vamos a hacerle la propuesta a nuestros compañeros a nivel nacional y compañeras. ¿Qué opinan? Y les presentamos el tema, no sé si alcanzan a ver ahí, de Arrópame con tu esperanza. ¿Sí? Aquí hay una mujer negra, no sé si la alcanzan a ver ahí. Arriba está la rejuntancia y aquí está la mujer indígena. Y hicimos esa rejuntancia y surge que sí, fue acogida el tema de la campaña Arrópame con tu esperanza y empezamos a construir unas colchas, donde estas colchas lo hacemos de la siguiente forma. Hacemos rejuntancia, nos escuchamos los dolores cuando nos reunimos y empezamos a tejer, a pintar, a coser, y ahí vamos enmarcando, a raíz de los pincelazos, pues tú lloras, te desahogas, otras veces ríes, y ahí estamos haciendo rejuntancia, trabajo psicosocial entre nosotros, que sí que hace falta, ¿no? Estamos construyendo verdad y memoria, y a la vez esperamos con esta campaña poder contar con todo aquel que nos quiera apoyar, porque queremos hacer una subasta dentro y fuera del país para poder construir un lugar de memoria para las víctimas de violencia sexual. Nada de esto es fácil. Sí, a veces mucha gente nos quiere ayudar, pero de repente no sé qué es lo que pasa, que como que ahora no, después sí, y son cosas que requieren atención inmediata, porque el tema de atención psicosocial integral no lo hay, ¿sí? Y es aquí, por ejemplo, que venimos liderando una propuesta conjuntamente con nuestras compañeras de la red de víctimas, y es una propuesta que surgió en el 2018 cuando ellas trajeron el Premio Nobel de Paz, y una de las propuestas que más sonó en todos los territorios fue que se construya un hospital integral a atender a las víctimas de violencia sexual, porque hay muchas secuelas, ¿sí? Hay muchas secuelas. Y por ejemplo, tú llegas o llevas una víctima de violencia sexual al hospital y primero te atiende el portero, te raquetea para después decirte que no te pueden atender, ¿sí? Entonces digamos que todo eso hace parte de esta campaña y lo que todavía nos falta por hacer. En este momento tenemos una de las tareas más fuertes, y es que ya estamos montando para hacer una campaña digital, o sea, vamos a hacer una colcha digital. Así que todo el que esté escuchando y se quiera unir a enviarnos un mensaje bonito, positivo, de fuerza, de aliento, de la importancia que tiene no callar y siempre denunciar y volverse coayudor en esta rejuntancia, hacernos un dibujo en una hoja de cuaderno, una hoja de blog, le toman una foto y nos la envían, o un mensaje, le toman una foto y nos la envían, son bienvenidos. Todos esos mensajes son bienvenidos y son importantes porque nos va a permitir hacer esa rejuntancia digital para construir nuestra colcha virtual, teniendo en cuenta que estamos en medio de la pandemia. Increíble. Bueno, les invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Narradores Paz. Bueno, Yolanda, me gustaría que por favor pudieras explicarnos un poco más acerca del concepto de Arrópame. Esta campaña me parece algo increíble, o sea, fuera de serie, pero me llama mucho la atención eso que hablas de entretejer, sí, de tejer relaciones, como esto de la colcha y al final el nombre de Arrópame. ¿Cómo surge todo esto? ¿O qué significa también? Bueno, esto significa la rejuntancia en medio de las diferencias. Porque como pueden ver, aquí habemos muchas mujeres, a mí me gustaría nombrarlas todas, nombrar a Chole, nombrar a Carmen, a Cindy, o sea, son muchas, es que son muchísimas,
pero digamos que aquí hay un ramillete de mujeres valientes a nivel nacional que hacen parte de todo el territorio. Estamos en 250 municipios a nivel país y ver, digamos, por ejemplo, a Jesús Mario, el único hombre que tenemos en esta es Jesús Mario, la colcha que construyó Jesús Mario con mujeres y niños víctimas de violencia sexual, tiene 40 metros y está ubicada en el valle. Todo el tema de lo que hace Cindy en su territorio, de lo que hace cada una de ellas, es impresionante. Lo que hace Yudelis en Chocó, o sea, esto es una rejuntancia donde el dolor no ha podido con nosotras ni nosotros. Es una rejuntancia donde yo ver a Rosy del Cauca o ver a cualquiera de mis otras compañeras en la Rocío, en el Huila, o sea, es maravilloso ver con la fuerza que cuando nos reunimos y cada quien trae el pedazo de tela, las pinturas, y bueno, la idea de hoy es esto es lo que vamos a hacer. Y es eso, como hemos cogido el dolor y lo hemos convertido en un pedazo de tela para manejarnos a nuestro antojo, no a su antojo, porque no nos hemos dejado que el dolor sea el que nos maneja a nosotras. Nosotras manejamos el dolor para un bien, para cambiar, para transformar, para rejuntar y que nos permita construir nuestras verdades en medio de esas diferencias, porque es que todas somos diferentes. Y muchas de mis compañeras y compañeros no fueron violadas por varios actores armados, por varias personas, y además tienen algunos niños nacidos de estos hechos, pero sonreímos. Ver a Virgelina, ver a Luz, ver a muchas mujeres que hacen parte de estos procesos, ver a alguien que yo admiro mucho porque es la que se aguanta todas las ideas locas que se nos ocurren, ideas locas que son positivas, ¿no? Y es a Gloria Quiseno cuando nosotras le presentamos la propuesta y bueno, y la idea de hoy es esta. Y ella se queda mirando, muchachos, ustedes están esta es la idea. Y ella nos apoya en esas ideas. Esa es la rejuntancia, cómo apoyamos algo que aunque no venga de mí, viene de ti, yo lo valoro por eso y lo apoyo. ¿Sí? Entonces digamos que esa es la rejuntancia, esa es arropar la esperanza de que Colombia va a cambiar y el día de mañana va a ser mejor y va a ser incluyente. Por eso arropamos con nuestras colchas la no repetición, la verdad, la memoria, pero sobre todo la rejuntancia, que la palabra vale más. Y es ahí donde siempre he dicho dos cosas. No sé por qué a los líderes y lideresas nos tienen miedo, nos amenazan, los persiguen y nos quieren asesinar, si la única herramienta que tenemos son nuestros cuadernos, nuestro lapicero y nuestras propuestas claras. Por lo cual no debieran de tenerle temor a eso, porque estamos hablando de nuestro pueblo y nuestro territorio, hablamos de cosas reales, de necesidades y ruptura que permiten una sanación, una construcción. Y por último decir, siempre he dicho, prefiero un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia, porque gracias a ese acuerdo muchos podemos hablar ahora y dialogar, pero además muchas de esas armas con las cuales hicieron opresión y violaron a muchas de mis compañeras y a muchos compañeros, asesinaron a muchos jóvenes, niños, madres, no volverán a asesinar a ninguno más. ¿Sí? Entonces digamos que eso, por eso yo apoyo este proceso y creo que cada una de estas acciones nos van a permitir construir una memoria durable, estable, ¿sí? Y que a la vez sirva de referente para aquellos que todavía son incrédulos a un proceso que, vuelvo y te reitero, tiene muchas cosas que faltó ajustar, querer, pero vuelvo y digo, es mejor eso a nada. Es mejor que ese grupo ya, los que están aquí ya no estén allá. ¿Sí? Eso es lo importante de estos procesos. Yolanda, aprovechando que mencionas eso del público, nos hicieron la misma pregunta dos personas y es ¿cómo ser una mujer afro ha dificultado la labor de ser líder social? Virgen Santa, eso es lo más difícil, ¿no? Porque es que además, vean,
ser mujer, ser negra, ser pobre, tener hijos, ser madre soltera y además que defender esta causa es dificilísimo. Porque muchas veces yo he tenido varias partes donde me han discriminado por ser negra y el esfuerzo tiene que ser mucho más. ¿Sí? Tú tienes que incidir, insistir, ¿sí? Resistir, pero nunca desistir. Así de sencillo. Nada, esto ha sido fácil. Todo ha sido una lucha y soy de las que a veces yo llego o llegaba, gracias a Dios, ya Dios me mando mucho, pero uno llega y dice, ay, otra vez la negra esa. Lamentablemente, quiéralo o no, soy negra y estoy orgullosa de serlo. Pero les digo que no ha sido fácil, pero sí hemos contado, yo creo que ha sido despacio, pero además de personas que nos han permitido, nos han abierto, nos han dicho, ve, ahí está la puerta, usted decide si entra o se devuelve y se larga. Y yo he sabido aprovechar esos espacios de escucha, de fortalecerme, de formarme paso a paso, pero sobre todo, he aprendido a escuchar, a colocarme en el lugar del otro, a respetar la posición del otro, así no esté yo de acuerdo con el otro. Con la firme convicción que también me respeten mi posición y me respeten a mí por el hecho de ser quien soy. ¿Sí? Soy un ser humano y merezco respeto. Entonces todo ha sido de construir, nada ha sido fácil, sigue siendo complicado porque seguimos estando en unas posiciones muy difíciles. Y por ejemplo, el sustento mío yo me lo gano trabajando en casa de familia. Y ahora en medio de esta pandemia, eso sí ha sido hacer malabares. Yo ahora sí sé qué siente lo que hacen esos malabares en los semáforos. Eso es muy complicado. Es muy complicado porque tiene que uno proteger a la familia por un lado, pero la está cuidando por el otro, pero también no descuidar el liderazgo. Y a veces uno dice, mejor tiro la toalla, pero yo en mi caso, yo no me puedo dar el lujo de tirar la toalla. Estaré hasta donde Dios y nuestros ancestros me lo permitan, ya que es la voz de mi mamá, ya que es la voz de muchas personas, por ejemplo, como Ángela Salazar. Recuerdo el último discurso que ella me ayudó a organizar, fue el día de la mujer negra afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora. Y nosotros era hasta tarde de la noche y yo le decía, pero es que yo tengo esta idea y ella me decía, pero mira, organízala por esta, tú sí eres capaz, tú sí puedes, no sé qué. Entonces, estos recuerdos bonitos, pero además fue la única mujer que cuando me amenazaron por primera vez que me iban a asesinar y dejé mis hijos solo en Urabá, fue la única persona, después de haber trabajado con tantas personas, miren cómo es la vida. La única persona que me dijo, Yolanda, yo le doy con qué comer tus hijos en el camino para que te los lleven. Fue la única persona que me ayudó. Por lo cual yo no puedo callarme, seguiré colocando la palabra. Sabemos que nos seguirán en algún determinado momento cerrando la puerta. Pero yo sigo hablando, sigo rejuntándome con mis compañeras y compañeros porque yo creo que la unión y la fuerza de las palabras, del sentimiento, del trabajo en equipo, es más fuerte que cualquier rechazo. A veces si uno se siente discriminada más, si tú eres negra y quieres ver cómo hablan feo de ti, vete al baño, alza los pies y date cuenta que no hay nadie en el baño, empiezan a entrar y, ay, pero sí viste la negra esa coloría, ay, pero sí la viste cómo se ve fea, ay, pero... Entonces ya cuando tú ves que se desahogaron, tú sales del baño así toda brillante, hermosa, y eres, hola chicas, ¿cómo están? Cierto que la negra es hermosa, porque si ustedes están aquí hablando de ella es por algo, ¿sí o qué? Peor fuera que no hablaran de uno, ¿no? Y les volea pelo. Yolanda, otra pregunta del público. ¿Cómo se proyecta la comunidad afro colombiana en el posconflicto para generar progreso en sus comunidades? Mira, aquí hay, por ejemplo, aquí ¿qué ha faltado? ¿Qué falta? Necesitamos que cada uno de esos proyectos que se ven chiquiticos, pero que son importantes para cada uno de nuestros territorios, se tomen en serio, se les inyecte y se les coloca la debida atención adecuada
para poder que hagan parte de la construcción del territorio, que hagan parte de la construcción del país. Mírate que hay una cosa en Río Sucio, algo así tan sencillo, la cuenca del Truando y la cuenca del Salaquí. Allá allá es donde crecen, yo creo, los plátanos más grandes, hermosos, ricos, deliciosos de este país. Pero ¿qué está pasando en este momento? Nuestros ríos están tapados, no pueden entrar y salir rápidamente a raíz de la palizada y todo digamos, la basura que tiene el río, y se necesitan unas máquinas especializadas para destaparlo y poder que esto avance. Pero digamos, ahí está. ¿Quién nos va a ayudar? Río Sucio es un pueblo que no tiene lo mínimo, que es lo básico, ¿no? Que es alcantarillado. ¿Sí? Allá no hay nada de estas cosas. Allá no hay acueducto. ¿Sí? Allá donde uno se baña es la misma agua que tú tienes que recoger, hervir, cocinar y hacer todo, pero que seguimos viviendo, somos personas que siempre estamos prestes con una sonrisa alegre a poder apoyar. Pero ¿qué necesitamos? Que así como nosotros apoyamos, proponemos e insistimos, se nos devuelva diciendo, vamos a apoyar cada una de esas acciones que ustedes tienen que permita avanzar. Sí, nosotros tenemos con unos compañeros, tenemos un vivero, el único vivero que hay ahí en Río Sucio, donde, por ejemplo, estamos buscando quién nos puede apoyar. Vea, lo mínimo, necesitamos solo 4 millones de pesos para construir la caseta, ¿sí? Y, pues, y que tenga el baño, lo mínimo, pues, ahí, ¿sí? Y poder levantar del suelo las plantas y todos los productos que tenemos en el suelo. ¿Y a dónde está? O sea, y son proyectos que sirven para uno seguir construyendo, pero además aportando al medio ambiente, ¿sí? Y nada de esto está siendo apoyado. Entonces no es que los pueblos negros seamos mediocres o siempre estamos, ay, pobrecito yo, no. Estamos proponiendo, tenemos buenos proyectos que permiten que si se les toma en serio pueden ser algo impresionante, algo hermoso, algo que permite construir este país desde el campo. Porque aquí hay algo, la mayoría de los campesinos y campesinas estamos en las grandes ciudades por la violencia. ¿Qué se necesita? Proteger el campo y evitar que se sigan generando estas destrucciones de nuestros territorios para nosotros poder volver seguros a ellos y poder devolverles con nuestros productos el agradecimiento de que nos coayuden y entretrencen la esperanza de la no repetición, de ni un líder, ni una lideresa, ni un niño, niña, mujer, joven o un anciano va a seguir siendo violentado de cualquier forma. Sí hay mucho para hacer, sí hay muchas propuestas y sí hay muchos proyectos en la mesa que no están siendo tenidos en cuenta. Yo recuerdo que tenemos un proyecto de maracuyá registrado y ya va para 4 años. Vayan ustedes a ver si nos han dado alguna respuesta del ministerio. No nos han dado respuesta. Y sí estamos haciendo acciones para mejorar nuestro territorio, solo que muchas veces no son tenidas en cuenta. Okay. Yolanda, ¿cómo vas de tiempo? Ya llevamos... ¿vas bien? Yo estoy regia, ¿viste? Regia, perfecto. Entonces tenemos algunas preguntas más del público. Y bueno, con respecto a lo que estabas mencionando ahora último, me parece que es perfecto preguntarte ¿qué estrategias tienes para incorporar? Pero yo diría con lo que tú nos has venido enseñando también en toda esta hora, ¿cómo podemos arropar o con qué estrategias podemos arropar con plenitud a las juventudes afrocolombianas con respecto a los derechos humanos y culturales? Repítemela porque lo primero no te lo escuché, perdón. ¿Qué estrategias tienes o tiene Arrópame con tu esperanza para incorporar o para arropar con plenitud a las juventudes afrocolombianas con respecto a los derechos humanos y culturales? Bueno, la estrategia que tenemos es que principalmente somos las madres de estos jóvenes, ¿no? Y es seguirles inculcando lo importante que tiene seguir siendo quienes son,
en el marco del respeto y la honestidad y la transparencia. Y una de las cosas aquí que nos está preocupando en este momento es porque muchos de estos jóvenes, digamos, están siendo asesinados, pero además, digamos, en medio de esta pandemia se está sufriendo, digamos, los jóvenes están cayendo en depresión, están cayendo en unas situaciones muy difíciles y es ahí donde entramos nosotras a darle a conocer la importancia que tiene que nos miren, se sientan reflejados en nosotras, que pese a todo lo que hemos sufrido, aquí estamos sonriendo, aquí estamos arropándonos con esa esperanza de que el día de mañana va a ser mejor y tengan esa plena convicción de que cada vez nos seguiremos esforzando por construir un país donde ustedes sean mucho más libres y que sobre todo no vivan lo que nosotras vivimos. Así que nosotras seguimos con esta campaña, seguimos arropando cada paso que damos, pero sobre todo les invitamos a todo el que se quiera rejuntar y colocar la voz en este proceso es bienvenido. Es bienvenido porque este proceso nos permite desahogarnos y entender que como seres humanos hemos pasado por muchas situaciones difíciles, pero que Dios nos da esa capacidad de superarla y avanzar y no hacerle daño a nadie, sino como yo por mis acciones permito hacerte un ladito aquí junto conmigo y no excluirte, no discriminarte, porque es que eso no construye país, eso destruye país. En cambio, si nos rejuntamos, es mucho mejor. Es verdad, si nos rejuntamos es mucho mejor. Yolanda, hace un rato cuando hablábamos sobre la iniciativa que han tenido de esta campaña Arrópame con tu esperanza, mencionabas el acompañamiento psicosocial y la importancia que esta tenía pues para todas las víctimas de violencia sexual. ¿Quieres contarnos un poco cómo es este acompañamiento y qué otros acompañamientos ustedes brindan a todas las personas que arropan? Yolanda, Yolanda, no Uy, te yo aquí escucho. emocionada Yo, con el micrófono. ¡Ay, no! no, tranquila, tranquila. Que Dale, dale con toda. Muchas de estas acciones las hacemos conjuntamente con compañeros que nos han apoyado de mesas municipales, departamental, nacional y de otros hechos, ¿no? Pero principalmente nosotras trabajamos directamente con las víctimas de violencia sexual y lo que hacemos es, cuando alguna tiene un caso o algo, es más fácil, por ejemplo, es más fácil que una víctima de violencia sexual se acerque a hablar conmigo que contigo. Suena horrible, pero es así. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo como víctima directa de estos hechos pueda comprender, pero sobre todo escuchar. El problema es que mucha gente no está preparado para escuchar, porque yo te empiezo a decir, mira, es que yo sufrí esto, y entonces tú empezás, ay, no, ¿y cómo andabas? Ve, ¿y vos por qué andabas por ahí? Y aquí lo que se necesita es tener la boca callada y el oído es disponible a escuchar sin criticar. Y digamos que son una de las acciones que nosotras brindamos, ¿sí? Y que estamos prestas a escuchar en el momento que sea, a la hora que sea. Nosotras no apagamos el teléfono. A veces mis hijos me regañan y dicen, mami, pero mira la hora y tú pegate. Es que uno, en cualquier momento, ustedes no lo creen, puede uno salvar una vida en una llamada, en un mensaje de texto. Entonces lo que hacemos es escuchar, lo que hacemos es arroparla, invitarlas a rejuntarse con nosotras y empezar ahí. A veces hay unas colchas que tú las ves y eso parece, o sea, tú las ves así, entra y dices, y eso tan feo, esos rayones ahí, ¿eso qué es? Pero si tú le colocas a la que pintó eso y tú le dices, explícame qué significa esto. Ve, este rayón lo hice porque me dolió lo que me hicieron, la marca que tengo acá. Y este de acá significa cuando me jalaron y me cortaron el pelo. Y este, o sea, hay una memoria y una historia ahí que tú te quedas sin palabras.
Y es lo que brindamos nosotras, cómo poder rejuntarnos. Además, por ejemplo, nosotras el 2 de agosto del 2018 hicimos una rejuntancia con la campaña No es hora de callar, con Ginette Bedoya y nosotras como mesa. Entregamos 2.000 casos de violencia sexual a la JEP. En este momentico estamos preparando otros casos de violencia sexual, sí, ya estamos todo el tema llenando los formatos, organizando todo, para entregar los casos a la JEP como Arrópame con tu esperanza, donde esto lo que buscamos es que se sepa la verdad de la magnitud de la violencia sexual, tener una verdad restaurativa. El día de mañana anhelamos que Colombia públicamente, ¿sí?, haga un pronunciamiento, a una reparación simbólica a las víctimas de violencia sexual a nivel nacional, porque este es un delito horrible, es atroz. Y muchos me dicen, ay, Yolanda, ¿y usted por qué no llora ya cuando cuenta su historia? Es que yo no le voy a dar gusto más a ese que me hizo tanto daño para que me vea que sigue teniendo poder sobre mí. Y yo no soy la que voy a sentirme mal, es él. Sí, me duele. Lo recuerdo, hay noches que son pesadas. Pero creo que no es momento de que nosotros como víctimas nos sigan viendo como los pobrecitos, sino sujetos de derecho, y que esos derechos fueron ultrajados y pisoteados. Y es allí donde levantamos la voz como Arrópame con tu esperanza y decimos la importancia que tiene de que muchas otras personas se sumen. Así que yo vuelvo y los invito, por favor, envíennos un mensaje, una carta, un dibujo a nuestros teléfonos. Pueden enviarlo al 313-702-3907 o al 301-304-9258. Y para que vean un poquito de la campaña Arrópame con tu esperanza, se pueden meter a www.arropamecontuesperanza.com. Ahí hay mucha información de lo que hemos ido subiendo ahí. Igual quien se quiera sumar, no sé, con pintura, con tela, con pinceles, todo es bienvenido a esta rejuntancia que nos permite hacernos terapia psicosocial entre nosotros mismos y no esperar que venga el gobierno y solucione, hacer memoria, visibilizar la magnitud de la violencia sexual, pero sobre todo con esa mirada de que estamos construyendo paz, verdad, y que buscamos un punto específico para colocar la memoria a las víctimas de violencia sexual. Yolanda, este tipo de memoria de la que tú hablas y de la que tú ejerces con esta campaña de Arrópame con tu esperanza es en sí una forma de resistencia pues, desde los territorios y desde las identidades de las sobrevivientes y los sobrevivientes de la violencia sexual en Colombia, y también una forma de participación política. Sí, porque mírate que de esta forma mostramos que hacemos parte del territorio. De esta forma decimos, ves que mírame, yo también estoy aquí, también hago parte del país, también soy ser humano. Y lo que estoy reclamando es que lo que me pasó no te pase a ti, ¿sí? Entonces lo que buscamos a su vez es crear conciencia de todos estos delitos que se han vivido y que no queremos, en serio. Esto es horrible. Ustedes no saben el temor. Yo ahora es que he cambiado un poco. Yo siempre vivía con una maleta atrás de la puerta por el temor de cualquier momento va a pasar algo, tengo que salir corriendo y lo único que tengo que mis 3 peladitos, mi maleta y adiós. O sea, aquí hay tantos horrores que hemos tenido que vivir en esta guerra. Y que mírate que la guerra, la violencia siempre se lleva al inocente. Porque nosotros no teníamos ni tenemos nada que ver con ella. Pero tocó a nuestra puerta y nos llevó en sus garras. Pero sin embargo, mírate que nosotras aquí, nosotras y nosotros no estamos, ay, yo, ¿por qué a mí? Porque sí, llegó el momento de que lo hicimos. Llegó el momento de que muchas veces, en mi caso, yo decía que en vez de haberme matado a mi mamá, ¿por qué no me mataron a mí? Me habían quitado ese peso de encima. Pero ahora entiendo el por qué. Mi mamá me defendió porque era una mujer ejemplar, una mujer protectora de sus hijos, una mujer cuidadora, una mujer
lideresa, un ser humano espectacular. Y acá está Salomé haciendo sus gritos. Divina. Bueno, les invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Narradores Paz. Ahí van a poder encontrar toda clase de información relacionada con líderes sociales y todos los actores que hacen parte de la construcción de paz de Colombia. Yolanda, bueno, sigo con preguntas del público. Sí, dale. Dale. A uno de los temas, esta pregunta va a uno de los temas que mencionabas al principio y dice, ¿cuál podría ser la estrategia para que las mujeres que trabajan como empleadas domésticas se les garanticen sus derechos laborales? Ve, lo primero es que el patrón entienda que es que no somos esclavas y que somos seres humanos y hacemos parte de la economía del cuidado. Eso es lo primordial. ¿Sí? Porque es que aquí hay algo, mira. Colombia tiene el convenio 181 por medio de la OIT, ¿cierto? Que firmó un convenio para protegernos, no sé qué. Pero ve tú a preguntar si muchos cumplen con esto. Si realmente la ley de prima se garantiza a las empleadas del servicio doméstico. Si realmente muchos de ellos tienen derecho a salir el sábado y realmente regresar el lunes, porque a veces la dejan salir. Y en medio de esta pandemia hemos tenido compañeras que prácticamente la han secuestrado y le dicen, es que si usted sale, entonces no vuelve más, porque es que usted no va a contagiar el virus. No la dejan ir a ver a sus hijos. ¿Sí? Entonces digamos que aquí principalmente es coayudarnos a que se entienda que somos seres humanos, tenemos derechos y esos derechos hay que respetarlos, ¿sí? Y sobre todo entender que es que nosotros estamos prestando un servicio, una mano de obra que le hace un aporte impresionante. Usted imagina, pero yo le digo como quién, usted se imagina bueno, alguien aquí cerquitica, bueno, digamos que el dueño de Avianca, un ejemplo, no tiene esposa, sí o qué nada, pero el man tiene una empleada de servicio doméstico, la cual plancha, cocina, le saca el perro, el gato, le hace todo. ¿Te imaginas el día que no vaya la empleada, cierto? Y no le haga esos cuidados. ¿Te imaginas donde ese man no sepa planchar, no sepa cocinar, llega ultrajado a la oficina, nada le va a rendir? Pero si está una empleada del servicio doméstico a su cuidado y que muchas veces descuidamos los nuestros para cuidar los vuestros, ahí sí va a funcionar, ahí está regio, limpiecito, planchadito, bien esterilizado. Pero ¿cómo pasa eso? Resulta que yo les estoy cuidando, pero no están cuidando mis derechos. Muchas de las empleadas, yo trabajo por día. Bueno, yo he contado con unos patrones buenos, aunque una vez me tocó, les voy a contar un pedacito de mi historia. Resulta que en apartado, y recuerdo muy bien, en el 2003, fui a trabajar como empleada de servicio doméstico. Y llegué a una casa y la señora me dice, vea Yolanda, unos centones, una ropa grandísima, un balde grande. Me dijo, vea, hay que lavar ropa, hacer almuerzo, arreglar la casa. Y yo, bueno, listo. Y habían unos plátanos en una olla y me dice, no, esos plátanos, bótelos, que usted va a hacer almuerzo y ahora almorzamos. Y yo, ¿qué coste que dijo? Ahora almorzamos, ¿no? Entonces yo vine, barrí, trapié, organicé cocina, hice el almuerzo y me fui a lavar el cestón de ropa, Salomé, y me fui a lavar el cestón de ropa. Cuando terminé de lavar era entre la 1 y 2 de la tarde y voy a buscar almuerzo porque además ya, o sea, era justo, ¿no? No había nada de almuerzo, la señora había almorzado, ella, el esposo y la hija, y el resto de comida la había guardado. Yo con hambre, mareada, me tocó ir a la basura, sacar los pedazos de plátano, lavarlo y comérmelo. Ahí recordé dos cosas que mi abuelo siempre nos decía. Primero, no boten la comida. Segundo, coman todo lo que puedan porque usted no sabe en el día de mañana qué pueda suceder. Y tenía toda la razón. Mientras yo tenía mis tierras y mi territorio donde poder estar yo cultivando y dando el empleo quizás a otra y cuidándolos bien, a mí me estaban ultrajando y me estaban echando en cara un boca de comida.
Y es ahí donde se ve que no se valora el ser humano como tal. Porque a veces uno pisotea al otro porque se cree más que el otro. Y no se entiende que es que somos seres humanos, simplemente que puede ser de posición económica distinta. Y a veces yo he notado, uno va a algunas casas y yo cuando llegué a mi casa, yo llegué llorando y le decía a mi ex esposo, pero si acá nosotros tenemos comida, no estamos aguantando hambre, ¿por qué tiene que pasar esto, cierto? Bueno, los invito a seguirnos en las redes. Estamos como Narradores Paz y ya seguimos con Yolanda. Listo. Entonces, digamos que son esos. O sea, toca escuchar. Nosotras tenemos el sindicato UTRASD, Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, y es una lucha constante. Está uno sensibilizando sensibilizando, bueno, tanto a la empleada, por qué hay que pagarle lo justo, porque a veces no les pagan lo justo. Y además aquí hay una cosa, cuando uno viene del campo, las mujeres negras tienden a darle la ropita viejita, el muñequito viejito para el niño, entonces uno empieza a encariñarse y uno por respeto, digamos, uno le dice, ve, yo te voy a pagar, digamos, 60,000 pesos al día, pero resulta que ya llevo contigo 2 meses, entonces ya, ¿sabes qué? 60,000 no, te voy a dar 40,000. Y uno ya pues como ves que me regaló la ropita, no es que me dio el de muñequito para mi hijo, ay, yo cómo le voy a reclamar a ella. Juegan con los sentimientos y la necesidad de uno, no todos, pero en su mayoría. Pero también hay algo. Las mujeres indígenas que llegan a las grandes ciudades a trabajar como empleadas del servicio doméstico, como no se le entiende el lenguaje, muchas veces tienden a ser revictimizadas y a pagarle lo que les da la gana. Por lo cual aquí toca es crear conciencia de respeto por el trabajo y la mano de obra del otro. Valorar a ese ser humano como tal, porque es que te está prestando un servicio y con mucho respeto, honestidad y transparencia lo está haciendo. Entonces, así mismo valorar. Sí, definitivamente valorar. Yolanda, ¿cómo empezamos como sociedad, pero también desde nuestras casas, desde lo micro, pero y así como también de lo macro, cómo empezamos a descoser esta colcha patriarcal y esta colcha de racismo que se ha construido a través de los años en Colombia para poder empezar a arroparnos con la esperanza de, de poder ir construyendo o sea, para las próximas generaciones una sociedad que sea menos racista y menos patriarcal. Yo creo que es entendiendo eso, entendiendo que todos somos diferentes, sí, pero que de mi cuidado, de tu aporte y nuestro aporte, podemos hacer mucho. Y que, por ejemplo, en el caso de la violencia, mira que es tan cruel y tan tenaz que en cualquier momento puede tocar tu puerta. Sí, que nos ha tocado a los pobres, a los negros, a los indígenas, a los más vulnerables, sí. Pero una que otra vez toca rico, al mediano, al de alto, bajo, por lo cual es un tema que a todos nos puede afectar como sociedad colombiana y que no podemos seguir viendo la violencia simplemente por televisión. Yo a veces, yo entiendo mucho y tengo muchos compañeros que dicen, hijo de madre, proceso de y yo, tiene razón, es su postura, se la respeto, pero la mía es esta, yo prefiero ese acuerdo, ¿sí? Prefiero ese acuerdo porque ese acuerdo me da esto. Y es allí cuando mis compañeras me respetan mi posición, están descosiendo esa colcha de la indiferencia, de racismo. Están diciendo, te entiendo, ¿sí? Te entiendo, te comprendo y hagámosle, sigamos trabajando. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo empezar a
aprender desaprendiendo de que como seres humanos nos necesitamos para vivir en paz en un país donde haya igualdad, respeto, transparencia, pero sobre todo no violencia. Ok, muchísimas gracias, Yolanda. Sigo con otra pregunta del público. Y esta habla acerca del movimiento de las vidas negras. ¿Crees tú que el movimiento de las vidas negras importa o Black Lives Matter, que ha tomado tanta fuerza en Estados Unidos, podría llegar a tener alguna influencia o impacto en Colombia si se llegase a hacer para contrarrestar el racismo que hoy en día también se vive en el país? Pues mira, yo creo que ya hay acciones que visibilizan y también, digamos, hay una ley la cual dice que no es permitido el tema del racismo, ¿no? Solo que el racismo lo camuflan de otras formas. O sea, tienen muchas formas. Por ejemplo, una forma de racismo, al menos yo como negra, Yolanda, yo, me siento horrible cuando sale una noticia y dice, uy, qué situación tan negra. Ay, esa violencia sí es muy negra. O sea, todo lo malo en Colombia se asocia con lo negro. Pero es que los negros no somos lo malo. Aquí lo malo es esa memoria, ese chip que tienen de asociar todo lo negro que es malo. ¿Por qué no pueden decir oscuro o la situación tal cual? Esta violencia, la verdad, es horrible. Pero no es que esta violencia sí está muy negra. Ay, no, 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 no. O por ejemplo, usted ve, yo soy de las personas que yo soy muy crítica. Siempre todo lo trato de hacer lo mejor posible y le pido a Dios hacer bien las cosas, porque lo que menos quiero es que mis hermanos y hermanas negras sientan vergüenza de mí, porque yo sí siento vergüenza cuando veo un negro en la televisión que lo cogieron por ladrón o porque hizo algo. Vea, yo miro las noticias y un negro y yo estoy, ¿por qué hace eso? Eso no nos deja bien parado. Pero si fue una persona blanca, o sea, mestiza, yo digo, estuvo muy mal, ¿no? ¿Sí me hago entender? Entonces, Claro. ¿cómo, digamos, desde los aportes que nosotros hacemos, los movimientos que nosotros tenemos, las organizaciones, tenemos que seguir insistiendo y reivindicando la importancia que tiene que se nos respete y que se nos integre esos derechos que por tiempo pasado se nos han ido negando? Aquí toca seguir incidiendo para que la mujer siga adquiriendo cada vez más espacios que nos permita formarnos mucho más, que nos permita ya no simplemente la educación primaria, secundaria, y no la profesional. Seguir avanzando más allá, llegar a cargos. Yo me coloco casi siempre, la mayoría de las negras siempre terminan en ministra de Cultura, ministra de las TI, oiga, bueno, ¿verdad? Todas estas, los negros, cuando nos vamos a pensar que haya un presidente, otra vez un presidente negro, una vicepresidenta negra, yo qué sé. O sea, cosas como esa, y no es para que crean que es que nos vamos a tomar el poder para rebelarnos, no. Es una forma de reivindicar derechos y que se vea que también tenemos capacidades de poder gobernar, de poder incidir, de poder participar. Cómo valorar cada persona negra en cada uno de esos espacios que está ahí. Yo creo que ahí es importante que los movimientos que tenemos en defensa de nuestros territorios tienen que seguir vivos, porque como dice la hermana Francia y todo el resto de compañeros, el pueblo no se rinde, carajo. Sí, ahora que la mencionas, quería preguntarte cómo es su aspiración presidencial. A mí me encanta. Llegue o no, simplemente con decir que quiere ser candidata presidencial, yo la apoyo. Yo me encanta. Sí, porque de eso se trata. Son como uno empieza a dar pasos, son pasos que uno empieza a dar. Sí, yo la apoyo en esa decisión, así saque el voto de ella y el mío. Yo la apoyo. Okay. Y aquí es donde entra algo, que ojalá los negros nos movilicemos y entendamos la importancia que tiene de apoyarnos, porque siempre a veces se tiende a que, bueno, este no lo apoyo porque, no. O sea, así como apoyamos a otros, apoyamos los nuestros.
¿sí? Porque siempre estamos prestos a esa rejuntancia en medio de las diferencias. ¿Cuánto más cuando uno de los nuestros está ahí? O sea, apretemos más, metámosle corazón y gana y verás que sí se puede. Sí, total. Yolanda, cambiando un poco de tema, no sé si quieras comentar algo más acerca de eso y pues además la participación de las mujeres afro en la política. Sí, más bien eso. ¿Cómo, no sé si quieres ahondar más en esa idea o ya puedo... em, es que tengo una pregunta que hace rato me rondaba en la cabeza, pero quisiera también que ahondaras No, acerca... No, no, si quieres, no sé si quieres ahondar un poco más de la participación de la política y en el espacio, el espacio en la política de las mujeres afro. bebé, aquí hay algo. Ustedes se imaginan, yo hace 4 años me lancé como candidata a la Asamblea Departamental de Antioquia. Y eso se me ocurrió 3 días antes de que se cerrara, pues que era ya se cerraba o se cerraba, ¿no? Y yo dije, pues hagámosle a ver qué pasa, ¿no? Entonces me postulé por X partido. Eso ha sido lo más interesante de ver cómo realmente es la participación nuestra en estos espacios. Y es porque si tú no tienes plata, digamos, para hacer la candidatura, moverte y hacer la campaña es muy difícil. Y yo recuerdo que la campaña mía la hice por WhatsApp, porque en esos días me habían amenazado y yo no podía salir a la calle. Y a mí se me hincharon las manos de tanto enviar WhatsApp y mensajes, mira, soy Yolanda, ¿te acuerdas de esto? Mira, esta es mi propuesta, ¿quieres apoyarme? Nosotros sacamos 2.300 y pico de votos. Pero lo difícil de ese proceso fue que cuando uno iba ya, digamos, al partido para el tema, pues, de afiches, cosas así, no había. Pues no había para nosotras las mujeres, porque éramos varias, no había. Pero iban los hombres y eso había unos cosotes de publicidad y uno, o sea, y es allí donde toca todavía seguir trabajando, es que las mujeres no podemos, que simplemente en algunas formas nos toman como de relleno para la lista por el tema de la ley de cuota. Nos toca seguir trabajando. Hay muchas mujeres, sí. Por ejemplo, en Medellín tenemos a Daniela Maturana en el consejo y hay otras muchas mujeres y como gente, este movimiento nuevo, estamos listas. Eso es un ejemplo que como mujeres sí podemos y digamos, hay muchos que hacer todavía. Sí, porque sí tenemos una ley de cuota y que siempre y cuando no la sepamos manejar nos siguen utilizando simplemente de relleno, por lo cual toca trabajar muy fuerte y además para nosotros como comunidades negras toca empezar a unirnos mucho más, ¿sí? Y seguir entretrenzando ese paso a paso donde haya mucho más mujeres en los espacios de política, ¿no? Porque hay la capacidad, hay las ganas, simplemente que a veces no hay los medios o no hay el apoyo necesario a esas candidaturas tan buenas que a veces se presentan y no llegan. Ok. Yolanda, ¿y cómo es la implementación hasta ahora pues aprovechando que tú eres parte de la mesa de víctimas, cómo es la implementación de la ley 1448 y pues ahora lo que está, son los desafíos a futuro? Mira, en este momentico se está hablando en el Congreso de la ampliación a la ley. Esta ley no solamente necesita ampliación y reforma, necesita recursos suficientes para poder reparar integralmente a casi 9 millones de víctimas. Y es aquí donde se requiere que realmente el Congreso escuche, pero también esa reforma que vaya a hacer la haga con las víctimas, ¿sí? Porque a veces se tienden a hacer muchas cosas a favor nuestro, supuestamente, pero sin nosotros. Entonces, imagínate. Entonces, ahí donde el principal llamado es sí, que se amplíe la ley,
¿sí? Que se reforme lo que haya que reformar, pero que no sea en retroceder, sino en avanzar, de dejar lo que ya se ha ganado ahí, pero que sea con las víctimas. Es uno de los llamados principalmente que hay que hacer, que esa reforma tiene que tener a las víctimas, tiene que tener esa ley el suficiente recurso que permite el restablecimiento integral de las víctimas y que tienda a mejorar, no a retroceder. Ok. Yolanda, y pues para finalizar, al comienzo de la charla, tú hablabas de los saberes de tu mamá y los saberes de las mujeres de tu casa y de tu territorio. Y me gustaría preguntarte, ¿tú qué legado quieres? Pues ya sin duda alguna estás construyendo una herencia inquebrantable para las comunidades afro y las comunidades, y literalmente para todo el país, pero ¿qué legado en específico te gustaría dejarle y entregarle a tus hijos? Uy, yo me gustaría dejarles un país libre de tanta violencia, ¿sabes? Un país donde puedan andar por las calles sin temor a que pueden ser desaparecidos, de que puedan vivir lo que yo viví. Por eso nos esforzamos, porque es que no es solo Yolanda, somos un grupo de mujeres, de hombres, víctimas que seguimos insistiendo y resistiendo en distintos espacios de la importancia que tiene que Colombia tienda a mejorar, de que Colombia sea más incluyente, que Colombia se respete la diferencia, en que Colombia sea un país donde dialogar, actuar y pensar distinto no te lleve a la muerte. ¿Sí? Y que apoyar un proceso, por ejemplo, a mí a rato me dice, es que, oiga, usted como que le gustó que esos guerrilleros la violaran, ¿no? No es que me gustó. Yo no defiendo el proceso de paz porque me gustó los daños que me hicieron. Lo defiendo porque prefiero dialogar por el, perdón, prefiero dialogar de una forma donde yo escuche, me escuchen y me respeten, pero sobre todo que no tener el temor de que porque yo hablé me van a hacer algo, de que ese proceso de paz sirva para que vengan otros, que aquí hay muchos diálogos que hacer. ¿Sí? Esperemos que en algún momento el ELN, por ejemplo, decida que llegó el momento de irse por el diálogo para que los territorios, las más víctimas no se sigan generando y se hable, ¿sí? Porque es mejor hablar, o sea, la única arma que sirve para construir paz, territorio y una verdad incluyente es la palabra, no hay otra. Y es la única arma que yo tengo, que recomiendo, te puedo dar y me puedes devolver, así de sencillo. Y eso es lo que quiero dejarles a mis hijos, un legado donde ellos puedan hablar, actuar en el marco del respeto, sin temor a que les van a hacer algo por pensar distinto o diferente o por tener sus opiniones a conformidad, digamos, de su crianza y de su crecimiento. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por haber compartido este tiempo con nosotros. Para narradores y para mí fue un privilegio que aceptaras nuestra invitación. Yo particularmente aprendí mucho de ti y también pues muchas gracias a la comunidad que nos acompañó. Les invito nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Narradores Paz. Y bueno, muchísimas gracias, Yolanda. No sé si quieres agregar algo más. No, solo me queda decirles gracias, gracias a ustedes por la invitación, a todo el público que nos escuchen, por favor, no olviden, envíennos la foto, los mensajes y que esto nos ayude a construir esa colcha para arropar. Esperamos, una de las cosas que buscamos con todo esto es que la G abra el caso de violencia sexual. Sí, entonces necesitamos hacer esta colcha gigante virtual para mirar a ver de qué forma arropamos estos espacios y que se entienda que aquí estamos, ¿sí? Y que necesitamos esas verdades. Así que yo les invito a la rejuntancia, entretrenzar las palabras y arropar la esperanza a la no repetición. Así que nosotras
Estamos listas. ¿Y ustedes para cuándo? Estamos listos para ser arropados y para también arropar. Muchísimas gracias, Yolanda, por estar aquí. Ay, gracias a ustedes. Gracias, Salomé. Chao, Salomé. Dígale chao, dígale chao. Chao. Chao, bendiciones y un abrazo grandote de rejuntancia. Un abrazo grandote, lo mismo para ti.